Hola, ¿qué tal? Yo soy el pastor Miguel Ángel Gómez de la Comunidad Cristiana Linaje Escogido de Atlacomulco, Estado de México. Bueno, hace un par de días una persona que nos sigue en YouTube me escribió pidiendo que explicara un versículo que parece sencillo, pero que tiene una profundidad que nos va a dejar pensando. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 1, Salomón acaba de ver cómo la nube de la presencia de Dios llena el templo con tanta densidad que los sacerdotes tienen que salirse del templo. Ellos no pueden sostenerse de pie, y en ese momento Salomón dice algo que suena casi raro, ¿no? Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Eso dijo Salomón. Jehová ha dicho que el Señor habitaría en la oscuridad. ¿Dios en la oscuridad? ¿Qué significa eso? ¿Es oscuridad como de ausencia, como de misterio, como algo que no podemos ver? Eso es exactamente lo que vamos a ver. Y te adelanto que cuando entiendas lo que Salomón está diciendo aquí, vas a leer de otra manera todo lo que pasa desde el monte Sinaí hasta el Calvario. Ok, dice 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 1, que Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Para entender esto bien, hay que situarnos exactamente en dónde está parado Salomón cuando dice esas palabras. Ok, Salomón acaba de terminar la construcción del templo más costoso que el mundo antiguo haya conocido. Los sacerdotes, es decir, los levitas, llevan el arca al lugar santísimo, tocan los instrumentos, elevan voces de alabanza y de repente la nube llena el templo con tal densidad que los sacerdotes no pueden seguir ministrando dentro del templo. Se tienen que salir. Ellos no pueden estar de pie frente a esa presencia. Entonces, en ese momento, es cuando habla Salomón. Lo primero que hay que ver aquí es la palabra que se traduce como oscuridad. El texto hebreo original usa la palabra arapel o arafel. No usa la palabra común para oscuridad. La palabra común es chosken. Es la palabra que se utiliza para traducir oscuridad. Arapel o arafel es una oscuridad densa, es una nublazón muy espesa, es la clase de oscuridad que no viene de la ausencia de luz, sino de la concentración de la presencia de Dios que el ojo humano no puede sostener. Esta misma palabra, arapel, aparece cuando Moisés se acercó a la oscuridad, a la arapel densa donde estaba Dios, en Éxodo 20:21. Aparece también en Deuteronomio 4:11 cuando el pueblo estaba al pie del monte Sinaí y el monte ardía en fuego hasta el corazón del cielo, cubierto de tinieblas, nube y arapel, oscuridad. Entonces no es una especie de oscuridad vacía, no. Es la oscuridad que rodea a Dios porque su plenitud excede todo lo que el ojo del hombre puede absorber. El Salmo 18:11 lo confirma y dice: puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad, arapel, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Y el Salmo 97:2 lo dice de manera similar. Nubes y oscuridad, nubes y arapel alrededor de él. Esto no significa que haya ausencia de Dios, ¿verdad? No. Esta es la manera en que los hombres experimentan la presencia de Dios cuando esa presencia se derrama de manera gloriosa. Ahora bien, Salomón dice que Dios ha dicho que habitaría en la oscuridad. Salomón está haciendo referencia a una promesa establecida, a un patrón que Dios ha declarado. Toda la historia del Éxodo y el desierto fue el escenario donde Dios habitó en nube de día y en fuego de noche. Habitó en el tabernáculo dentro del lugar santísimo, detrás del velo, en la oscuridad del santuario más interior. Cuando la nube llena el templo de Salomón, Dios no está haciendo algo nuevo. Dios está cumpliendo lo que dijo que haría. Dios está tomando posesión del lugar que su pueblo construyó para él. Ahora bien, Salomón no termina de decir esto sin hacerse una pregunta que probablemente tú y yo nos haríamos. Dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 18, esto: mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? ¿Por qué lo dice así? Porque Salomón entiende el peso de lo que está pasando.
Dios no cabe, por decirlo de alguna manera. Dios no cabe en un templo. Incluso el cosmos entero no alcanzan para contener al creador del cosmos. Y aún así, Dios elige habitar en ese templo, en esa densa oscuridad, en esa nube que los sacerdotes no pueden atravesar. Pero no porque el templo lo contenga, sino porque Dios voluntariamente concentra su presencia allí para relacionarse con su pueblo, para relacionarse contigo. Y aquí está el corazón de todo lo que Dios ha estado diciendo desde siempre, desde las edades. Dios es trascendente e incomprensible por naturaleza, y esa incomprensibilidad no es un problema que tengamos que resolver. Es parte de quien Él es. Pablo lo dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Noten aquí que Pablo no dice que Dios habita en la oscuridad. Dice que habita en luz inaccesible. Ambas cosas apuntan a lo mismo desde ángulos distintos. El ser de Dios supera la capacidad receptiva del hombre. Porque una luz tan intensa que se vuelve cegadora produce el mismo efecto que una oscuridad absoluta. El ojo no puede ver. La nube en el templo de Salomón y la luz inaccesible de la que habla Pablo son dos maneras de decir que Dios no cabe dentro de las categorías de todo lo que está creado. Y esto es exactamente lo que hace que la encarnación sea tan impresionante, la encarnación de Cristo. Juan 1.14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? La misma raíz de la palabra habitó conecta con el concepto del tabernáculo, del lugar donde Dios mora. Pero ahora, no es una nube a la que los sacerdotes no se puedan acercar. Es un cuerpo humano, un cuerpo de hombre que la gente puede tocar, un cuerpo con el que la gente se puede sentar a comer, un cuerpo humano, Jesucristo, al que la gente le puede preguntar sus dudas. Entonces, lo que en el Sinaí envolvió al pueblo en una nube y tinieblas, en Belén tomó forma de niño. La distancia que la arapel, o sea, la oscuridad, marcaba entre Dios y el hombre se redujo hasta el punto de que Juan puede decir en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos. También Hebreos 12, del 18 al 22 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces el autor de la carta a los hebreos no está diciendo que el Dios que se les apareció a los hebreos en el monte Sinaí era malo y el Dios del Nuevo Testamento era mejor. No, está diciendo que el mismo Dios que habitó en la nube densa del Sinaí y del templo de Salomón se acercó de una manera nueva, de una manera más directa y más cercana en Cristo Jesús. La nube que bloqueaba el paso al lugar santísimo fue reemplazada por el velo del templo que se rasgó de arriba a abajo cuando Jesús murió, según lo dice San Mateo en el capítulo 27, versículo 51. El acceso que antes solo tenía el sumo sacerdote, una vez al año, un sacerdote temeroso, con sangre de animales, ahora lo tiene cualquier persona que venga a través de Cristo. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 6.1, no es solo una nota una nota que sea para apuntar en una libreta sobre la dedicación del templo. Esto del segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 1, es Salomón reconociendo que el mismo Dios que habita en una oscuridad densa, el Dios que ningún ojo puede ver directamente, ese mismo Dios ha elegido acercarse, ha decidido estar más cerca de ti, ha elegido marcar un lugar en la tierra como el lugar donde su nombre mora para siempre.
Y esa elección dice más sobre el corazón de Dios que sobre la capacidad de contener a Dios en el templo. Un Dios que no necesita nada decidió necesitar un lugar donde su pueblo pudiera venir a Él. Y eso, desde el Sinaí hasta Salomón, hasta el pesebre de Belén, hasta el Calvario, sigue siendo la misma historia. La historia de un Dios que habita donde no debería de caber, para estar cerca de quien no merecía acercarse. Que Dios les bendiga. Les recuerdo mi nombre, soy el pastor Miguel Ángel Gómez, de la comunidad cristiana Linaje Escogido de Atlacomulco, y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Hasta luego.